Fuerza, dependiendo en qué apliquemos esta palabra, nos describe la acción de un cuerpo sobre otro, capaz de modificar su estado de movimiento o de reposo, o de producir una deformación. Existen diferentes tipos de fuerza: de contacto, a distancia, en movimiento. Una fuerza es una magnitud capaz de modificar el movimiento o de producir deformaciones en los cuerpos, hacer que un objeto se pare, cambie de dirección, se deforme o se rompa. A lo largo de la historia ha sido así. Un símbolo de este tipo en la arquitectura, claro está, son los arcos, que a través del tiempo ha sido el elemento constructivo de directriz en forma curvada o poligonal, que salva el espacio abierto entre dos pilares o muros, transmitiendo toda la carga que soporta a los apoyos, mediante una fuerza oblicua que se denomina empuje. Tradicionalmente, un arco está compuesto por piezas hechas de piedra tallada, ladrillo o adobe. Hay arcos simbólicos e históricos, como el Arco del Triunfo en Francia, Arco de Tito en Roma, Italia, el Arco Getaway en San Luis, Estados Unidos, Arco del Triunfo de Moscú, Arco del Triunfo de Pyongyang en Corea del Norte, por mencionar algunos. México no se queda atrás: los arcos del sitio en Tepoztlán, Arco de Cabo San Lucas, Arco Independencia en Monterrey, los arcos del Milenio aquí en Guadalajara y, por último, los arcos que estamos a punto de conocer. Historia pura que sostiene lo que alguna vez fue este lugar. Con ustedes, los arcos Zapopan. Los arcos Zapopan son un emblema de este municipio de Zapopan, ubicados sobre el Andador 20 de noviembre, desde el paso de Tepozistli hasta la Plaza de las Américas Juan Pablo II. A lo lejos pueden observar sus 20 metros de altura y se recuerda a los fundadores de la ciudad. Hoy tendremos la oportunidad de admirarlos en todo su esplendor. Y miren, ya estoy aquí detrás de los arcos Zapopan. Ahorita van a ver qué chulada están. Miren, estamos en el lugar, así es como se ven los arcos. Miren qué chulada, Allá está la avenida. Son una pasada. Así se ven los arcos desde aquí, antes de ingresar al andador que te lleva a la basílica. Miren qué chulada. El sol les da un aspecto hermoso. Admirando esta belleza, la historia me cuenta que estos arcos son una pieza urbana que combina la arquitectura y escultura para contar parte de la historia de la ciudad. Construidos entre 1980 y 1982, oficialmente inaugurados en 1982, estos arcos surgieron como homenaje al 400 aniversario de la fundación de Zapopan. Fueron diseñados por el arquitecto Guillermo González Ibarra, mientras que las esculturas que los adornan fueron realizadas por su esposa, la escultora María del Carmen Rábago. El conjunto tiene un lenguaje formal de corte colonial y funcional como puerta de entrada al andador 20 de noviembre, un corredor peatonal muy transitado
La estructura se compone de dos arcos de medio punto dispuestos sin columna central, lo que les da un aspecto de amplitud y continuidad. Con una altura aproximada de 20.40 metros, los arcos dominan el entorno y se convirtieron en un referente visual de la ciudad. Más allá de su presencia arquitectónica, los arcos de Zapopan están llenos de elementos escultóricos y relieves que remiten a las raíces indígenas y a las tradiciones locales. Entre las figuras principales aparecen deidades y líderes indígenas, la diosa Centeotl y el niño dios del maíz, Teopilzintli. Estas imágenes recuerdan la importancia del maíz en la cultura y la alimentación de la región y se inscriben en una narrativa visual que evoca tanto al pasado prehispánico como la continuidad de esas prácticas en la vida cotidiana. En la parte más alta de la composición se colocó la figura de un águila, un símbolo frecuente en la iconografía mexicana que alude a la fuerza, protección y un vínculo con la identidad nacional. En el vano central entre los dos arcos aparece la conocida escultura de la Diana Cazadora, que en ese contexto convive con las deidades agrarias. La presencia de la Diana junto a Centeotl y la de Teopilzintli genera un diálogo entre distintas tradiciones estéticas y simbólicas que buscan representar la complejidad de la historia local. Complementan el conjunto diversos relieves y esculturas de líderes indígenas y otros elementos simbólicos que explican de forma visual episodios y valores asociados a Zapopan. En la parte frontal se diseñó una fuente de cantera sostenida por figuras de niños hincados, detalle que actúa como bienvenida para quienes se acercan al andador. La fuente aporta un componente dinámico y sonoro que contrasta con la solidez de las masas patreas. Además, se refuerza la idea y la hospitalidad y el encuentro. Pensados como homenaje a los fundadores y como memoria colectiva, los arcos de Zapopan cumplen hoy una función urbana y turística. Marcan un acceso, ofrecen un punto de referencia y albergan símbolos con los que muchos habitantes se identifican. Su mezcla de arquitectura colonial con esculturas que remiten a lo prehispánico y a la ingeniería nacional convierten al monumento en un ejemplo de cómo se puede articular distintas capas de identidad en un solo elemento urbano. Si recorres el andador 20 de noviembre, los arcos son un punto ineludible para entender parte de la historia y las representaciones que la ciudad ha elegido mostrar al público. Ahí podemos ver el águila, el símbolo nacional que está hasta allá arriba. Miren cómo se ve, qué hermoso. Tiene muchos detalles en lo que viene siendo referencias hacia la cultura del maíz. Miren esas figuras, se ven simplemente espectaculares. Entre el paso del tiempo, entre el vasto y milenario y complejo cultural de las deidades de los antiguos mexicanos, Teopilzintli, una figura de la cosmovisión prehispánica que a menudo se traduce como el dios niño. No se trata de una persona histórica, sino de un numen o personaje mitológico asociado sobre todo con la fertilidad, el renacimiento y la infancia divina dentro de algunas culturas mesoamericanas. Para comprender a Teopilzintli hay que pensar en cómo antiguas sociedades americanas concebían la vida y la agricultura. El maíz, el alimento central de muchas comunidades, se vincula simbólicamente con la infancia de ciertas deidades. El elote tierno representaba el estado joven o germinal de un dios que, al crecer, daba paso a la madurez y a la fecundidad. Las raíces de estas representaciones pueden rastrearse hasta culturas tempranas como la olmeca. En ese contexto hay indicios de figuras infantiles acrilizadas que a veces se vinculan con el jaguar, un animal cargado de significados y de rituales. Los arqueólogos han recuperado objetos de barro y de jade provenientes de la región del Golfo de México, que muestran pequeñas figuras modeladas y talladas, sugerentes de un culto a la infancia divina desde épocas muy antiguas. En cerámica, pintura, mural y pequeñas estatuillas aparecen huellas de lo que se ha interpretado como el dios niño desde hace al menos 20 siglos. El Códice Borgia, por ejemplo, refiere a ceremonias y ritos del área central en las que aparecen impresiones simbólicas asociadas con la vida vegetal joven. Se representa a la divinidad en forma de una planta que aparece de pie y estos motivos se relacionan con el glifo o el yin, que remite a la idea de movimiento o transformación.
El nombre de Teopilzintli o Teopilzintli, según las fuentes del náhuatl, significa el camino del joven noble, lo que subraya su carácter de tránsito entre etapas de la vida y su dignidad ritual. Geográficamente, este numen también se asocia con la región occidental de Mesoamérica, lo que hoy son los estados de Jalisco, Colima y Nayarit, donde se identifican prácticas y representaciones propias vinculadas a la fertilidad y las ofrendas por las buenas cosechas. Con la llegada del cristianismo y la evangelización, muchas de estas imágenes y rituales indígenas no desaparecieron, sino que se reinterpretaron. El concepto del niño divino encontró paralelos en la devoción al niño Dios católico. En varias comunidades, prácticas antiguas se integraron a la nueva religión popular, dando lugar a figuras como el niño de Plateros, el de Atocha o el niñopa. Ese proceso de sincretismo permitió la continuidad simbólica de la infancia sagrada en formas que mezclan elementos indígenas y católicos. En resumen, Teopilzintli no es un personaje histórico, sino una figura cosmogónica vinculada a la infancia divina, la fertilidad y la renovación. Sus representaciones y cultos presentes desde tiempos olmecas hasta la época colonial muestran cómo la idea sobre el maíz, la niñez y la divinidad se entrelazaron y se transformaron a lo largo del tiempo en el territorio que hoy conocemos como México. Aquí por un costado tiene esto, que se ve sumamente hermoso, estos detalles con estas pequeñas esculturas a las esquinas que lo hacen ver simplemente maravilloso. Y aquí en costado está el Museo de Arte de Zapopan. Está uno aquí y otro hasta allá al fondo. Como toda obra tiene su plaquita, cuando fue construido, los diseños, quienes participaron en dicha obra. Vemos a Sílica, algunos rostros, vemos a la Virgen de Zapopan que está ahí, algunos otros rostros que se ven simplemente espectaculares, Miren esos detalles, se ven impresionantes. Y aquí al final vemos a un personaje que está, no sé si estamos sobre encima del maíz, haciendo una especie de ritual o posando para algo. Hablemos de Xintiotl, una de las deidades más significativas del mundo mexica, ligada directamente al maíz. Su nombre proviene del náhuatl, se forma con Xentli, que significa grano o mazorca seca, y Tiotl, que significa Dios. Por eso a veces se traduce como Dios del maíz o mazorca divina. Esta figura es interesante porque su identidad no es exclusivamente masculina ni femenina. En distintas fuentes se le describe como una deidad dual o con manifestaciones de ambos géneros. En su vertiente femenina se identifica como Chicomacuatl o Centocíhuatl, donde Cíhuatl significa mujer. Esta dualidad refleja la importancia del maíz en la vida cotidiana y religiosa de los mexicas. Era tanto sustento material como símbolo vivo de ciclos, fertilidad y sustento colectivo, por lo que la divinidad que lo representa no puede encarnar aspectos complementarios. Las narrativas sobre su origen y parentesco varían según las fuentes. Algunos cronistas y estudiosos relatan que Xintiotl es hijo de Xochiquetzal, la diosa asociada a la juventud, la belleza, la sexualidad y las artesanías, y de Pitziltecuhtli, una deidad vinculada al tiempo y a los eventos temporales. En otras versiones, Xochiquetzal aparece como esposa de Xintiotl, demostrando cómo las tradiciones orales y los registros coloniales ofrecieron relatos distintos sobre los vínculos entre las deidades. Una leyenda puntualiza que tras su nacimiento, Xintiotl se ocultó bajo la tierra y su cuerpo se transformó en varios sostenes para la humanidad, entre ellos el maíz. De esta manera, su sacrificio o metamorfosis explica el origen del alimento sagrado. El maíz brota de la tierra como extensión de la propia divinidad, por eso su figura es íntimamente ligada a la práctica agrícola, a los rituales que buscan asegurar buenas cosechas. Xintiotl comparte celebraciones con Chicomascuatl,
la diosa de la agricultura y las cosechas. Ambas eran honradas en Hueytozostli, el cuarto mes del calendario mexica. En ese tiempo se realizaban ceremonias para proteger y pedir abundancia en la tierra. Además menciona que sobre Xintiótl recaían otras deidades menores llamadas Xintioto, lo que subraya su papel como patrón y figura central dentro del panteón relacionado con el maíz. Otra faceta notable de Xintiótl es su vinculación con la bebida ritual y la ebriedad sagrada. En la cosmología mexicana, ciertas bebidas fermentadas o embriagantes tenían un carácter litúrgico. Xintiótl, además de ser guardián del grano, era considerado patrón en ese consumo ritual, una dimensión que conecta el alimento, placer y trance religioso. En resumen, Xintiótl representa la complejidad con la que la cultura mexicana entendía el maíz, alimento, ser sagrado, agente de fertilidad y presencia dual que abarca lo masculino y lo femenino, la tierra y la fiesta ritual. Su figura ayuda a comprender por qué el maíz ocupó el lugar central en la cosmovisión mesoamericana. Aquí podemos ver a otra personaje que está aquí, que parece que tiene un tipo como pájaro o algo por el estilo. Miren los detalles en su cabeza, en su rostro, la misma ave que la acompaña. En esos detalles son simplemente espectaculares. Al igual que en su lado de allá, de la izquierda, también cuenta con estas esculturas alrededor. Estos detalles que la hacen ver impresionante. Algo que me gusta es que no se ven vandalizados, se ven súper limpios. Ya ven que hemos visitado algunos otros monumentos que están o rayados de alguna parte de su fachada o algo. Estos no, estos arcos lucen simplemente limpios y maravillosos. Frente al arco de ingreso se encuentra una fuente de cantera que descansa sobre dos figuras escultóricas de niños hincados. A simple vista parece un ornamento que armoniza con el conjunto arquitectónico, pero su papel va más allá de lo estético. Al liberar el agua de la explanada, que genera enfriamiento por evaporación y eleva la humedad local, lo que contribuye a disminuir la sensación térmica en días calurosos. Este recurso de diseño combina escultura y funcionalidad, aprovechando materiales tradicionales y formas clásicas para crear un microclima alrededor del arco. Observar cómo interactúan el agua, la piedra y la luz ayuda a entender por qué las fuentes históricas siguen siendo elementos útiles en espacios públicos. También fomenta la convivencia y la estética urbana. Aquí tenemos la fuente que ahorita está apagada porque pues es muy temprano, pero todo esto se llena de agua. A ver si en un ratito más que salga les muestro cómo luce ya cuando está encendida. Tiene este detalle de estos niños que están ahí sosteniendo sobre su espalda lo que viene siendo todo este cuerpo, que tiene que tener algún significado, pero miren nada más, se ve épico. Y los peces, ¿qué me dicen? También los detalles en los peces son espectaculares. Bueno, aquí por esta zona tienes este andador. Toda esa zona es muy turística. Allá está el metro. Esta escultura del dedo que luce genial. Y también tenemos aquí una de las esculturas. No sé si se acuerdan de aquella vez que hicimos el video en el MAS en la exposición de esta chica Fader. Esta es una de sus esculturas que aquí quedó, la cual le da un aspecto también sumamente genial a los arcos. Si tienen la oportunidad de venir a Zapopan, en especial aquí al centro, date una vuelta aquí por el andador y ven y visita los arcos y todo lo que te ofrece este lugar, no te vas a arrepentir. Y así, sentado con estos arcos detrás mío, es como me despido. Muchas gracias por haber visto este video, espero que te haya gustado, que te hayas informado y nos vemos en un nuevo video. Adiós.